El espejo del baño en la Facultad de Derecho. Quiero compartir algo que me ocurrió hace un par de semanas. Soy estudiante de cuarto semestre, y aunque siempre he sido bastante escéptica con todo lo paranormal, lo que viví esa noche me dejó marcada. Esa tarde había salido de clases, y como tenía que estudiar para un examen, decidí quedarme en la biblioteca hasta que cerrara. Ya eran casi las 10 de la noche cuando empecé a sentirme cansada, y decidí que era hora de irme a casa. Antes de salir del edificio, me acordé que necesitaba pasar al baño. El edificio estaba casi desierto a esa hora. Solo se escuchaba el eco de mis pasos mientras caminaba por el pasillo hacia los baños. Cuando entré, me di cuenta de que estaba sola. No le di mucha importancia y fui directamente al lavamanos. Mientras me lavaba las manos, levanté la vista hacia el espejo. Lo que vi me dejó helada. Mi reflejo estaba sonriendo, pero no era una sonrisa normal. Era una mueca siniestra, una sonrisa que no podía controlar. Pero lo más aterrador era que yo no estaba sonriendo en absoluto. Mi cara estaba seria, confundida. Pero en el espejo, esa otra yo seguía sonriendo de manera perturbadora. Salí corriendo del baño. Solo quería irme de ahí lo más rápido posible. Al llegar a la salida, me encontré con mi amiga Sofía, que también había salido tarde de la biblioteca. Le conté lo que había visto, aunque me costaba trabajo poner en palabras lo que acababa de pasar. Sofía, aunque estaba un poco asustada de mi reacción, decidió acompañarme de vuelta al baño. Regresamos juntas, tratando de mantener la calma. Cuando abrimos la puerta del baño, el ambiente se sentía pesado, y lo primero que notamos fue que el espejo estaba cubierto de vaho, como si alguien hubiera estado respirando cerca. Pero la temperatura del baño era fría. No había razón para que el espejo estuviera así. Miramos el espejo con miedo, esperando ver algo extraño, pero esta vez mi reflejo era normal. Sin embargo, la sensación de incomodidad no desapareció. Salimos de ahí rápidamente, y desde entonces no he vuelto a ese baño. No sé qué fue lo que vi esa noche. Algunos me dicen que fue producto del cansancio o el estrés, pero no puedo dejar de pensar en esa sonrisa, en lo que realmente significaba. Si alguna vez tienes que quedarte hasta tarde en la Facultad de Derecho, ten cuidado. No sabes quién o qué podría estar observándote desde el otro lado del espejo. El rostro en la ventana. Hola, soy Javier, estudiante de medicina en la UNAM. Lo que voy a contarles me pasó hace un par de meses en el anfiteatro de la Facultad de Medicina. Aún me cuesta hablar de esto, pero siento que debo compartirlo, porque fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Era una de esas noches en las que el tiempo parecía no alcanzar. Tenía un examen práctico importante al día siguiente y decidí quedarme en el anfiteatro para estudiar más a fondo los cuerpos que teníamos disponibles. La facultad estaba casi desierta a esa hora. Mis compañeros ya se habían ido, pero yo quería aprovechar hasta el último minuto. Este lugar por la noche tiene una atmósfera muy distinta. El silencio es absoluto, roto solo por el zumbido de las lámparas y el crujido ocasional de las viejas puertas. Aunque he pasado incontables horas ahí, esa noche sentí que todo era diferente. Era más pesado, como si algo invisible estuviera presionando el aire. Estaba concentrado, examinando uno de los cuerpos, cuando de repente sentí una presencia. No escuché nada, ni hubo un cambio en la temperatura. Simplemente sentí que algo estaba observándome. Levanté la vista y por un momento pensé que me lo estaba imaginando. Pero no, ahí estaba. En una de las ventanas que daba hacia el pasillo exterior, vi un rostro. Era un rostro pálido, demacrado, con los ojos hundidos y vacíos. No parecía humano, o al menos no del todo. La piel era casi traslúcida, y su expresión era una tristeza indescriptible, como si estuviera atrapado en un dolor eterno.
Se me heló la sangre al darme cuenta que esa figura me estaba mirando fijamente sin parpadear. El instinto me dijo que no me acercara, que saliera corriendo, pero una mezcla de curiosidad y terror me hizo dar un paso hacia la ventana. Quería convencerme de que no estaba viendo lo que creía, que era solo mi mente jugando conmigo. Pero a medida que me acercaba, el rostro seguía ahí, inmóvil, observándome. Cuando estaba a solo unos metros, el rostro comenzó a desvanecerse, como si estuviera disolviéndose en la oscuridad del pasillo. Me quedé petrificado, incapaz de moverme. Fue en ese momento cuando el rostro desapareció por completo, y lo único que quedó fueron unas huellas de manos marcadas en el vidrio, como si alguien hubiera estado presionando contra la ventana desde afuera. Las huellas eran claras y estaban empapadas como si fueran frescas, pero el pasillo exterior estaba completamente seco. No había llovido y nadie más podía haber estado allí a esa hora. Me acerqué más, con las manos temblando, y cuando estuve a punto de tocar el vidrio, sentí una ráfaga de aire frío que me hacía retroceder de golpe. Sin pensarlo dos veces, agarré mis cosas y salí corriendo. No miré atrás, no me detuve hasta estar afuera del edificio. Al día siguiente, volví con la luz del día y con algunos compañeros, tratando de convencerme de que todo había sido una alucinación por el cansancio. Pero las huellas seguían ahí, impresas en el vidrio, como un recordatorio de lo que había visto. Desde entonces, evito quedarme solo por la noche. No sé quién o qué era esa figura, pero estoy seguro de que no pertenecía a este mundo. Los ojos que observan. Soy estudiante de medicina en la UNAM, y lo que voy a contarles me sucedió durante una de esas largas noches de guardia en el anfiteatro de la Facultad de Medicina. Es una experiencia que me dejó marcada, y aunque intento racionalizarla, no puedo evitar que me cause escalofríos cada vez que la recuerdo. Era una noche tranquila, una de esas en las que el silencio se siente más denso de lo normal. Estaba haciendo una guardia nocturna como parte de mis prácticas, revisando los cuerpos que estaban en las camillas y asegurándome de que todo estuviera en orden para las prácticas del día siguiente. La luz es tenue durante la noche, lo suficiente para ver, pero no bastante como para sentirse completamente a gusto. Mientras revisaba los cuerpos, empecé a sentir una incomodidad que no podía explicar. Era como si alguien estuviera observándome. No era la primera vez que me quedaba sola en el anfiteatro, pero esa noche había algo diferente en el ambiente. Traté de ignorar esa sensación y me concentré en mi trabajo, pero la idea de que algo o alguien me estaba observando no me dejaba en paz. Me giré varias veces, buscando con la mirada algún movimiento en la penumbra, pero todo parecía estar en su lugar. Fue entonces cuando lo vi. Uno de los cadáveres, que hasta hacía poco estaba cubierto con una sábana, tenía los ojos abiertos. Eran unos ojos vidriosos, inertes, pero lo más aterrador era que parecía que me estaban siguiendo. Cada vez que me movía, los ojos del cadáver también lo hacían, como si no quisieran perderme de vista. Me congelé en el lugar, sin poder creer lo que estaba viendo. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Quizá la cabeza del cadáver se había movido cuando lo miraba, o tal vez era solo mi imaginación. Pero cada vez que caminaba, esos ojos vacíos seguían mirándome fijamente. Sentí el corazón latir con fuerza, y todo mi instinto me decía que saliera corriendo. Sin pensarlo más, giré sobre mis talones y salí corriendo, dejando todo atrás. No paré hasta llegar al pasillo, donde por fin pude respirar. Después de calmarme un poco, decidí volver, pero no quería hacerlo sola. Encontré un compañero en la sala de guardia, y tratando de no sonar loca, le pedí que me acompañara. No le dije exactamente lo que había visto, solo que necesitaba su ayuda para revisar algo. Cuando regresamos, todo estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Caminé lentamente hacia la camilla donde había visto el cadáver.
Para mi sorpresa y alivio, los ojos del cadáver estaban cerrados, tal como deberían estar. La sábana lo cubría casi por completo, dejando solo una pequeña parte de su rostro visible. Mi compañero me miró confundido, y yo solo pude sonreír nerviosamente, diciendo que tal vez había imaginado cosas por el cansancio. Pero en el fondo, sabía lo que había visto. Esos ojos estaban abiertos y me observaban. No sé si fue un truco de mi mente o algo más, pero prefiero no averiguarlo. La voz en la biblioteca central. Siempre me ha gustado la tranquilidad de la biblioteca, especialmente en las noches, cuando pocos estudiantes se quedan y puedo concentrarme en mis estudios sin distracciones. Lo que me ocurrió hace unas semanas ha cambiado completamente mi percepción de ese lugar. Era una de esas noches en la que yo estaba decidido a terminar un trabajo importante sobre la historia de México. Sabía que la sección de libros antiguos de la biblioteca tenía algunos textos raros, así que decidí quedarme hasta tarde para investigar. La sección de libros antiguos siempre me ha fascinado. Hay algo en esos libros, en su olor, en sus páginas amarillentas y el tacto del cuero envejecido, que hace que sienta que estás sosteniendo un pedazo de historia viva. Aquella noche, el ambiente en esa sección se sentía distinto, más pesado, como si el aire fuera denso y cargado. Cerca de las 10 de la noche, cuando el edificio comenzaba a vaciarse, me di cuenta de que estaba solo en esa área. La tranquilidad debería haber sido bienvenida, pero me sentí intranquilo, como si algo o alguien estuviera cerca. Decidí ignorar la sensación y seguir con mi lectura. Mientras hojeaba uno de los libros más antiguos de la colección, un susurro suave rompió el silencio. Era apenas audible, pero lo suficientemente claro como para hacerme levantar la vista. Pensé que era el viento, tal vez una corriente de aire moviéndose entre los estantes, pero entonces escuché claramente mi nombre: Daniel. Me quedé congelado. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Los estantes de los libros me rodeaban y la única luz era la de mi lámpara de escritorio. Respiré hondo, diciéndome a mí mismo que debía haber imaginado el sonido, tal vez fruto del cansancio. Pero entonces lo escuché de nuevo más fuerte: Daniel. La voz era extraña, como si proveniera de algún lugar que estaba muy cerca, pero al mismo tiempo distante. Era un susurro profundo, cargado de una angustia que no podía comprender. El tono era familiar y aterrador a la vez, como si quien quiera que fuera me conociera desde hace mucho tiempo. Traté de no entrar en pánico y decidí levantarme para investigar. Caminé entre los estantes, buscando el origen de la voz. Llamé esperando que tal vez fuera algún compañero de clase jugando una broma, pero no obtuve respuesta. La voz, sin embargo, continuaba: Daniel, ven. Mis manos comenzaron a temblar y el frío empezó a invadir mi cuerpo. Era imposible ignorar el hecho de que estaba completamente solo en esa sección. No había forma de que alguien más estuviera ahí sin que yo lo viera. Decidí que ya era suficiente. Tomé mis cosas y me dirigí hacia la salida. Mientras caminaba hacia las escaleras, la voz me llamó una vez más, con un tono más urgente, casi suplicante: Daniel, no te vayas. Corrí hacia la salida, mi corazón latiendo, y no paré hasta que estuve fuera de la biblioteca. El aire fresco de la noche fue un alivio, pero no pude sacudirme esa sensación de que algo me había seguido. Esa noche no pude dormir bien, y desde entonces he evitado quedarme solo en esa sección de libros antiguos.